Hacemos este video con la finalidad de identificar la importancia y poner en práctica el modelo ABC. Así lograremos tener una mejor resiliencia y podremos mejorar nuestros estados de ánimo. Las emociones son el resultado de la evaluación de una situación por parte del organismo. Tanto las emociones como todas las reacciones corporales asociadas a ellas sirven de base para los mecanismos básicos de la regulación de la vida. En cambio, el pensamiento o cognición es un fenómeno psicológico racional y complejo que expresa la capacidad mental de todos los seres humanos que podemos tener para ordenar, para sentir e interpretar la información disponible en nuestra mente de la realidad percibida y a partir de ello crear nuestros propios conceptos. El modelo ABC nos explica que cualquier acontecimiento que tengamos nos va a dar una emoción saludable o dañina, respectivamente a lo que se haya vivido. Llamamos al modelo A como un momento adverso, como el rechazo de alguien o algo. Esto podría ser como el rechazo, como que tú vas a una entrevista de trabajo y te rechazan, como que tú le llegas a una chica y esta te dice que no. Eso sería el momento adverso o el rechazo de algo o alguien. El punto B da a expresar las creencias de las personas, es decir, su religión, en lo que ellos creen o lo que son muy afines. El modelo C podría ser la consecuencia del modelo A con el modelo B. Algunos ejemplos del modelo ABC en la vida diaria son cuando terminamos una relación y creemos que jamás vamos a poder estar sin esa persona, cuando salimos mal en una materia y creemos que jamás vamos a poder mejorar, o cuando estamos discutiendo con alguien e instantáneamente le echamos la culpa sin darnos cuenta también de nuestros errores. Y algunos ejemplos de este modelo en la película de Intensamente son cuando la niña se enoja con sus papás y les echa la culpa de haberse mudado, y cuando la emoción de tristeza piensa que jamás va a poder lograr ser como alegría. En conclusión, el modelo ABC es una forma en la que nosotros podemos expresar nuestras emociones, ya sean buenas o malas. Sin embargo, el buen conocimiento de este sistema nos puede ayudar a hacer una gran mejoría en nuestras emociones. Por ejemplo, al conocer bien los cuadrantes, podemos identificar en cuál de ellos podemos mejorar, así atacar cierto punto, ya sea que nosotros nos estemos sintiendo mal y queramos sentirnos bien, o viceversa, para poder ser resilientes. Entonces, el buen conocimiento de esto nos va a ayudar a mejorar en nuestra vida diaria. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo realicé la siguiente tabla sobre las emociones positivas y las emociones negativas. Como podemos ver, en emociones positivas tengo alegría, serenidad, orgullo, diversión, inspiración. En las negativas, fobia, ansiedad, ira, tristeza y miedo. En la primera, alegría, la intensidad que le da la emoción es un 8. La situación es cuando estoy con mis amigos y mi pensamiento es que estoy conviviendo con personas a las que quiero y a las que confío y que siempre van a estar ahí para mí. La segunda emoción, serenidad, le doy una intensidad de 9. La situación es cuando estoy leyendo y el pensamiento es que cuando leo me estoy dando un tiempo para mí, estoy aprendiendo, me estoy relajando y eso me causa serenidad. La tercera emoción es orgullo, le doy una intensidad de 10. Una situación es que algo me salga bien, lograr que algo me salga bien. Y el pensamiento es que di lo mejor de mí y finalmente obtuve el resultado que estaba buscando. La cuarta emoción es diversión, le doy una intensidad de 9. Una situación es cuando veo películas y el pensamiento es que las películas están hechas a base de mundos o de historias de otras personas, entonces es divertido ver cómo la gente interpreta el mundo. La quinta emoción es inspiración, le doy una intensidad de 10 y una situación es encontrar metas, porque el pensamiento que tengo es que debo de seguir trabajando para lograr esas metas y saber que algún día voy a poder lograrlas me inspira. Ahora en la parte de emociones negativas, ves la primera fobia, le doy una intensidad de 8. La situación es encontrarme en algún lugar muy alto, en un edificio, o sea, un lugar físico,
Y el primer pensamiento que tengo es me voy a caer. El segundo emoción es ansiedad con una intensidad de 9, situación que tenga muchas cosas que hacer y que no tenga el tiempo necesario para hacerlas con tranquilidad, y el pensamiento que tengo es que no voy a poder hacerlo todo en tiempo y algo va a salir mal en el último momento. La siguiente emoción es ira con una intensidad de 8 y una situación es cuando la gente no reconoce sus errores y mi pensamiento es que tal vez yo sea la única que los note. La siguiente emoción es tristeza con una intensidad de 6 y la situación es estar o sentirme sola, y el primer pensamiento que tengo es que tengo que afrontar todo lo que venga por mi cuenta. La siguiente emoción es miedo con una intensidad de 6. La situación es que fracase en algo y el pensamiento es que todo el esfuerzo y el trabajo que le puse realmente no valió la pena en último momento. En la siguiente tabla, que solo habla sobre las emociones negativas, vuelvo a colocar las mismas emociones en la misma intensidad, situación y pensamiento, pero ahora voy a hablar sobre si el pensamiento que tengo es positivo o negativo, su tipo de distorsión cognitiva y por qué tiene esa distorsión cognitiva. En la primera fobia, el pensamiento de me voy a caer porque estoy en un lugar muy alto, es un pensamiento negativo y el tipo de distorsión cognitiva es error del adivino. Y corresponde a este tipo de distorsión porque creo saber qué va a pasar y actúo conforme a ello. Creo que me voy a caer e incluso empiezo a caminar chueco o a distraerme y es posible que me caiga por mi culpa. La emoción de ansiedad, el pensamiento de no voy a poder completar nada porque no tengo tiempo para llevarlo a cabo. Es un pensamiento negativo porque me estoy desilusionando antes de terminarlo. El tipo de distorsión cognitiva es sesgo confirmatorio y corresponde a este tipo porque interpreto la realidad según lo que yo creo. Si yo creo que no voy a terminar, es muy probable que realmente no termine mi trabajo. La siguiente emoción es ira. El pensamiento es que tal vez soy la única que nota los errores de los demás. Es un pensamiento también negativo porque puede que yo esté reflejando ese sentimiento que también, ese sentimiento, esa emoción que yo tenga en otra persona. Es un tipo de distorsión cognitiva de personalización y es suponer que todo lo que la gente hace tiene que ver conmigo. Es decir, tal vez me pongo a pensar que esa persona solo hace esa cosa que me molesta para molestarme a mí y no porque realmente lo haga de manera involuntaria u otra situación. La siguiente emoción es tristeza. El pensamiento es que tengo que afrontarlo todo por mi cuenta cuando me siento o estoy sola. Es un pensamiento negativo. Es un tipo de distorsión cognitiva de sobregeneralización porque a raíz de un caso generalizado, o sea, de que yo me siento sola, voy a generalizar todo y voy a sacar mis propias conclusiones. Y bueno, aquí es que tendré que afrontarlo todo por mi cuenta, pero la realidad es que tengo muchos amigos, familia y personas que me apoyan siempre. La última emoción es miedo. Eh, el pensamiento es que eh, me va a tomar mucho esfuerzo volver a levantarme cuando fracase en algo. Es un pensamiento negativo porque debería de darme ánimos de que sí se puede en lugar de decirme que no se puede. El tipo de distorsión cognitiva es inferencia arbitraria porque emito un juicio de manera rápida e impulsiva. Si fracaso en algo, inmediatamente digo así como, me va a costar muchísimo trabajo volver a sentirme exitosa, por ejemplo. Y bueno, estas fueron mis tablas. En esta tabla se pueden ver 5 diferentes tipos de emociones positivas, por ejemplo, amor, felicidad, gratitud, esperanza e interés. Para mí estas son muy influyentes en nuestra vida porque estos nos determinan más quiénes somos. Por ejemplo, en una situación del amor es cuando quieres a una persona y no la quieres dejar ir. En la felicidad puede ser cuando ves a una persona que no habías visto desde hace mucho tiempo. La gratitud cuando agradeces algo continuamente. La esperanza es cuando te va, no sé, mal en una materia, pero aún sabes que te va a ir bien. Y el interés cuando quieres probar cosas nuevas. Por ejemplo, el pensamiento que me da estas situaciones, en la primera puede ser que no importa quién sea, podemos querer a quien sea. La felicidad, el pensamiento que me atrae es que todas las personas pueden ser felices no importa cuánto tiempo pase. En la gratitud es que siempre hay que agradecer por lo que tenemos. En la esperanza es que siempre hay que mantener
la cabeza en alto no importa cuántas veces nos caigamos. Y la última, que es interés, que siempre hay que tener interés sobre cosas nuevas o cosas que queremos intentar. En esta tabla se puede ver 5 emociones negativas, por ejemplo, la fobia, el miedo, la ansiedad, la ira y la tristeza. Para mí estas no son tan influyentes en nuestra vida, pero aún así influyen de cómo somos y cómo nos comportamos. Una situación de la fobia podría ser tenerle miedo a la oscuridad. Del miedo es tenerle como nervios a algo que está muy lejos o que no existe. La ansiedad podría ser cuando se te olvida un trabajo para la escuela. La ira podría ser cuando no puedes ir a un lugar con tus amigos o a un lugar que tú quieres ir. Y la tristeza es cuando pierdes a un familiar o a alguien muy cercano a ti. El pensamiento de la fobia podría ser que se puede quitar difícil, pero a su tiempo, tanto como el miedo. La ansiedad puede ser que poner más atención en la clase o poner más atención a tu alrededor. La ira es de abrir tu campo de pensamiento para tomar más opciones y no irte a la primera y enojarte por algo que no vale la pena. Y la tristeza podría ser que cada persona actúa diferente mediante eso y va a ser una difícil superar esa gran pérdida. Por ejemplo, todo esto puede ser tanto positivo y negativo. Los tipos de distorsión cognitiva podría ser de personal, generalmente, de general, de pensamiento y de actitud. Y siento que estos pueden influir porque el miedo y la fobia nosotros mayormente escogemos nuestros miedos y nuestras fobias. En la ansiedad es todos nos podemos concentrar en una cosa si nos los dedicamos. En la ira es abrir nuestro campo de pensamiento y pensar más opciones para esa conclusión. Y la tristeza de que esa va a ser una difícil superación, superarlo, pero tarde o temprano se va a superar. En la primera tabla se puede observar cómo tanto en las emociones positivas como negativas la intensidad es de 10. Sin embargo, en la tabla 2 se puede observar cómo la intensidad en todas es de 10 y todos los pensamientos son negativos, por lo tanto necesito trabajar en mis pensamientos. Ok, bueno, como se ve en la primera tabla, mis emociones positivas vienen siendo la felicidad, diversión, orgullo, inspiración y curiosidad. Este, mm, la emoción con la mayor intensidad que tengo vendría siendo la curiosidad. Luego, por su parte, vendría siendo la inspiración, luego la diversión, luego el orgullo y luego, por último, la felicidad. Este, luego en las situaciones y en pensamientos, pues las situaciones, la felicidad sería más bien cuando llego a la escuela y no tengo tarea, es un alivio, pero el pensamiento puede ser, hago un reencuentro de mi día que hice en el día para saber si me dejan tarea o si es tarea para hoy o para mañana más bien. Cuando luego la situación sobre la diversión es cuando llego a la escuela y hablo con mis amigos, mi pensamiento vendría siendo de que voy a hablar con ellos. A veces me pasa de que me quedo sin tema de conversación y me gusta pensarlo antes para no que me pase eso. Luego en el orgullo, cuando hago mi situación me dice cuando hago mis trabajos con mucho detalle, soy orgulloso y pues, en cuanto si no logro hacerlo en arreglar el más mínimo detalle, no estoy conforme conmigo mismo. Eso solo sucede en ciertos trabajos. Por como dice en mi pensamiento, cómo trabajar sin que dañe mi orgullo. Luego, en la inspiración está un 9 y mi situación vendría siendo cuando me dejan un video, o sea, en un proyecto que tenga que ver como una edición de video. Y mi primer pensamiento es que tengo varias ideas, pero luego el pensamiento es que cuáles voy descartando para el poco tiempo que me dan. Por ejemplo, y ya por último la curiosidad. Mi situación es cuando siempre me enseñan algo nuevo que no conozco y mi pensamiento vendría siendo de dónde podría saber más sobre eso que no conozco. Ahora bien, en la segunda tabla mis emociones negativas vendrían siendo nervios, estrés, ira, tristeza y desagrado.
La mayor de estas vendría siendo el estrés con un 10, luego por su parte la seguiría los nervios y la ira con un 9, luego la tristeza con un 8 y hasta el final de 5 con desagrado. En la situación, para empezar en nervios, vendría siendo en pensar en lo difícil que son los exámenes. Mi primer pensamiento sería, ¿qué debería estudiar primero? Pienso que es un pensamiento entre positivo y negativo porque puedo estudiar algo que se me da fácil y sería en positivo, si es algo que se me da difícil sería negativo. Tipo de distorsión cognitiva, pues siento que es la personalización, porque yo escojo cuándo estar nervioso y cuándo sí. Luego el estrés con un 10 de valoración, mi situación vendría siendo que se me junten tantas tareas en un solo día. Mi primer pensamiento sería empezar por una y luego continuar, ver cuál es la que más me facilita y luego dejar las difíciles al final. Siento que es un pensamiento negativo porque debería empezar por la más difícil, no por la más fácil. Ahí es donde debo mejorar un poco. Luego sería abstracción selectiva, porque puedo escoger qué tarea hacer y cuál no hacer. Luego vendría siendo la ira con una valoración de 9 y mi situación vendría siendo que las cosas no me salgan como yo quiero. Es algo muy estresante eso, o muy desesperante. Mi pensamiento sería poder seguir intentándolo hasta que me salga o de plano rendirme. Siento que ahí es un pensamiento negativo. Y el tipo de distorsión cognitiva viene siendo la sobregeneralización, porque a veces puedo exagerar más las cosas cuando no lo requiere la situación. Luego la tristeza, mi situación vendría siendo recordar momentos dolorosos e incómodos. Mi pensamiento vendría siendo solamente no pienses en ello. Siento que es un pensamiento positivo. Luego sería lectura de pensamiento, porque puedo controlar si quiero pensar en eso o no. Ya depende de mí mismo. Luego, por último, en desagrado. Mi situación me dice, por ejemplo, cuando no hablo con una persona que no me cae del todo bien o me encuentro en situaciones que no me caen, no me siento conforme con ellas. Primer pensamiento vendría siendo tratar de buscar qué si me cae bien de esa persona o de dicha situación. Siento que es un pensamiento positivo porque pues trato de buscarle el lado positivo a lo que a lo que me desagrada. Y siento que es un error divino porque mi juicio podría estar erróneo sobre esa situación que podría ser juzgar a primera vista, sería más fácil. Hola, ¿qué tal? Soy Javier. Les voy a exponer acerca de mi trabajo. Bueno, como primera instancia tenemos las emociones negativas, que son aparte de la discordancia. En primera yo tengo la tristeza, enojo, incomodidad, impotencia y temor. Mientras tanto, los grados de la emoción son respectivamente 6, 7, 6, 6 y 6. Posteriormente, en la situación 1, cuando yo me siento así cuando menosprecian algún trabajo mío, con lo que yo me esfuerzo bastante, y me hace sentir que estoy un poco mal y me hace pensar el por qué, cuál es en lo que me equivoqué, ¿no? A lo que yo considero que este es un pensamiento positivo. Sin embargo, yo considero que es una discordancia del error del adivino. ¿Y por qué corresponde? Porque no hay razón para cual menospreciar mi trabajo. Luego, cuando me obligan a hacer algo malo, es cuando me siento enojado. Cuando me obligan a hacer algo, perdón, que no quiero hacer, yo me enojo bastante y pienso en cómo puedo evitarlo, a lo que yo sí considero que es algo negativo. Y yo considero que es una indiferencia arbitraria, ya que no hay fundamentos y no, ellos no saben si me gustaría hacerlo o no. Por eso también es una discordancia, una distorsión cognitiva. Posteriormente, incomodidad. Cuando me hacen asistir a conferencias que no quiero ir, lo que me hace pensar es cómo puede beneficiarme. Trato de ver el lado positivo en todo lo bueno. Por eso es que yo también considero que es positivo. Sin embargo, yo siento que es una sobregeneralización, ya que no siento que me pueda ayudar tal vez a mí, o quién sabe, tal vez a mí sí y a otros no. Por eso yo también considero que es una distorsión cognitiva. Luego, cuando no me toman en cuenta, me hace sentir impotencia, porque pienso que tengo que aportar
¿Y qué tengo yo para poder defenderme? Y bueno, yo considero que es algo negativo porque pues no debería estar pensando cuáles son mis cosas buenas porque alguien más podría verlas sin que yo necesite explicárselas. Y bueno, yo pienso que es una inferencia arbitraria y porque piensan sin fundamentos que me evaden. Luego la última, cuando me amenazan o chantajean, siento temor, pienso cómo zafarme del asunto. No hay razón por cual chantajearme, ya que no es algo bueno. Y bueno, básicamente estas son algunas distorsiones cognitivas que yo he presentado. Continuamos Ahora bien, pasemos al siguiente. Emociones positivas contra emociones negativas. Vamos a empezar con las positivas. Primero yo siento alegría en una calificación de 9. Cuando salgo a pasear con mis amigos, me hace pensar los buenos amigos que tengo. Luego la felicidad, igual 9. Me siento feliz cuando estoy descansando simplemente en mi casa. En estas ocasiones trato de pensar lo menos posible para poder estar tranquilo. Emoción. Cuando logro cumplir mis metas, me siento emocionado porque quiero ver ya el resultado. Y siempre me pienso en el resultado que voy a tener al final. Sorpresa. Me encanta cuando mi novia me da detalles, porque me los da tapándome los ojos. Son una sorpresa muy buena para mí. Mientras tanto pienso en todas las cosas que pueden ser. Posteriormente, amor. Cada que estoy con mi novia me hace sentir una persona muy afortunada. Ahora las emociones negativas. Incertidumbre. En un número 6. Cuando tengo un problema en el negocio, me hace sentir muy estresado. Pienso en cómo puedo llegar a resolver el problema. Tristeza. 7. Cuando un familiar fallece, me hace sentir muy triste. Y recuerdo todas las buenas experiencias que hemos vivido. Enojo. Igual 7. Me enoja mucho discutir con las personas. Pienso cómo exponer mi punto de vista para que ella pueda comprenderme y así poder llegar a una solución. Nostalgia. Al recordar buenos momentos me hace sentir un poco triste y nostálgico también, en un número 7 de 10. Pienso en mis experiencias pasadas y en lo bueno que me las he pasado. Y 5. Aburrimiento. En un número 8. Al estar en clase donde no puedo entretenerme aprendiendo. Al estar en una clase, por ejemplo, cuando estoy muy aburrido en una clase porque el maestro solamente explica y no nos ayuda con alguna actividad extra, me hace sentir muy aburrido y me atormenta mucho este tipo de clases. Me desespera mucho y trato de entender por qué es así. Y bueno, muchas gracias.